Hola, les quise grabar este video lo más rápido que pude porque últimamente ha ocurrido que mucha gente me ha escrito acerca de la muestra de tejido. Y cuando mi sugerencia es, oye, tu muestra de tejido tiene que quedarte igual a como indica el patrón, ahí me doy cuenta que en realidad no saben tejer la muestra de tejido. Entonces es súper importante que sepan cómo hacerlo y para qué sirve. Hola, mi nombre es Marina Torreblanca. En este canal de YouTube enseño tips, enseño a tejer, siempre cositas de tejido que van a ayudar que te entusiasme más o que aprendas más. Así que si esto es lo que buscas y en español, puedes suscribirte. Bueno, la muestra de tejido es algo fundamental cuando hacemos prendas de vestir. El otro día tuve la suerte de participar en uno de los webinars que hizo Stephen West, un diseñador pero increíble de tejidos, de chales, más que nada de chales y de prendas que son accesorios. Y él decía, no se preocupen, no hagan la muestra. Claro, tiene razón, cuando uno hace chales o cosas así, si te queda un poco más grande, un poco más chico, no importa. Pero qué angustioso es o qué frustrante es cuando hacemos una prenda de vestir para nosotros o para alguien que queremos y nos damos cuenta que no quedó bien. Entonces, muy importante la muestra de tejido. ¿Qué es la muestra de tejido? Cuando seguimos un patrón, la muestra de tejido está indicada como muestra de tensión, muestra de tejido, en inglés se escribe gauge, etc. Es un número que normalmente se encuentra en las primeras páginas de nuestro patrón de tejido y normalmente indica un número, que son los puntos. Al lado dice puntos o stitches si está en inglés, por otro número, corridas o rows si está en inglés, igual 10 por 10 centímetros o en inglés 4 por 4 inches, o algunas veces incluso son por pulgada, te dicen igual a 1 por 1, da lo mismo. Te están diciendo que el rectángulo que tú tejas tiene que tener una medida específica. En este caso, en esa medida específica tienes que tener cierta cantidad de puntos y cierta cantidad de corridas que normalmente son en 10 por 10 centímetros. Pero he aquí lo complejo. Primero, la muestra de tejido normalmente tiene que hacerse en el punto en que principalmente está tejida la prenda. Si la prenda está tejida en punto jersey, probablemente la muestra te van a pedir que la tejan en punto jersey. No sacamos nada si la prenda está tejida en punto jersey y que tú tejas la muestra en punto correteado. Te van a dar medidas totalmente distintas. Entonces tiene que ser en el punto de la prenda, o a veces te piden algún punto en particular. Por ejemplo, si la prenda está principalmente tejida con algo así, que es un punto calado, etcétera, y esto va a determinar cómo está tejida tu prenda, bueno, vas a tener que tejer en esto si es que la muestra te lo indica. Y si no, puede ser algún punto jersey o algún punto arroz, el punto que sea. Lo importante es que tejas la muestra de tejido. También te van a indicar para la muestra de tejido un palillo en específico, por ejemplo 7-8 milímetros. Si la muestra de tejido no te da con los 7 u 8 milímetros y requieres un pequeño ajuste, es completamente válido que subas el tamaño del palillo o lo bajes, cosa que en esos 10 centímetros tengas la cantidad de puntos y corridas que tu prenda necesita. Eso era el número 2. Número 3. ¿Por qué es importante hacer la muestra? Sobre todo en prendas de vestir, sobre todo para los niños, etc. Porque ese cuadrado es una representación de las proporciones para el resto de tu prenda. Si ese cuadrado tiene la proporción de la tejedora y del resto de la prenda, si tu cuadrado tiene esa misma proporción, te aseguras que la prenda y el tamaño que tú buscas te va a quedar igual que el de la tejedora. Es una cosa de proporción. Entonces, si en el caso de la tejedora tiene una proporción y la tuya no es igual, no necesariamente te va a quedar del mismo tamaño. Y eso es algo muy importante a considerar, porque puede ser que tú lo busques a propósito, que te quede más grande, que te quede más chico, pero la mayoría de las veces tratamos de que nos quede exactamente igual al de la diseñadora. Entonces las proporciones deben ser las mismas. Y antes de tejer toda la prenda para saber si está bien, tienes que hacer
esta muestra de tejido. Y aquí viene lo otro. ¿Cómo se hace una muestra de tejido? ¿Cómo se toma la muestra de tejido? Y aquí es donde me di cuenta que muchos tejedores y tejedoras todavía no lo tienen claro. Vénganse para acá. Bueno, aquí a mis pies tengo una serie de muestras de tejido. Son cuadraditos, todos, o rectángulos, como quieran llamarlo. Y en el mundo del tejido sabemos que hay herramientas de todo y para todo. Y probablemente se habrán encontrado más de alguna vez con este tipo de reglas, que son reglas especiales para medir muestras. La verdad es que lo único que necesitas es una regla o una wincha de medir. No es necesario tener este tipo de herramientas extras o demasiado complicadas. Con una wincha tradicional ya lo puedes lograr perfectamente, así que no te compliques en eso. ¿Qué es lo importante al momento de hacer la muestra? Cuando hacemos una muestra de tejido, por ejemplo, tenemos que lograr para la prenda que queremos hacer una muestra de, hagámoslo sencillo, 10 puntos es igual a 10 centímetros. Eso no significa, y repito, no significa que tienen que urdir 10 puntos para hacer la muestra. Tienen que hacer un rectángulo mucho mayor, ya sea de 20, el doble de punto, o 30 incluso si es posible o si quieren, para poder hacer la muestra del tejido. Yo sé que a mucha gente le da lata hacer la muestra de tejido, pero finalmente es una herramienta que nos ayuda muy bien a asegurarnos que la prenda final va a tener el tamaño que nosotros necesitamos. Entonces es un pequeño esfuerzo para después ahorrarnos un gran dolor de cabeza. Entonces, si yo necesito que mi muestra de tejido tenga 10 puntos en 10 centímetros, lo que voy a hacer es urdir 20 puntos o 30 puntos. Y teniendo ese ancho, yo recién voy a situar la regla, la wincha, todo lo que ustedes piensen o tengan a su mano, y voy a medir el ancho justo acá. Miren, lo voy a hacer aquí, más cerca todavía, vénganse para acá. Entonces, con mi muestra de tejido, independiente si usemos una wincha como, o sea, una regla como esta, otra que son como reglas de tejido, o una wincha de medir, lo importante es que necesitamos tener los centímetros o las pulgadas dependiendo de qué es lo que queremos igualar. Peras con peras, manzanas con manzanas. Si yo necesito, por ejemplo, que los 10 puntos sean 10 centímetros, yo lo que hago es tomar mi regla y lo mido de tal modo que la regla o sus números, mejor lo vamos a hacer con esto, la regla y sus números no estén pegadas al fondo, no estén pegadas arriba, no estén pegadas al borde ni nada. Lo que voy a hacer es establecer el mero centro de mi cuadrado. ¿Por qué? Por la misma razón que no podemos urdir esos 10 puntos y esperar los 10 centímetros, porque aquí a los bordes normalmente tejemos más suelto o influye nuestro tejido. A veces podemos cerrar más apretado o urdir más suelto. Por todos esos factores no podemos urdir 10 puntos y esperar a tener 10 centímetros. Entonces tenemos que hacer un rectángulo mucho mayor y medir al centro, que es la muestra más representativa de la tensión de nuestro tejido. Lo mismo con las corridas. Al momento de medir las corridas, lo que vamos a hacer es, de este modo, al mero centro, medirlo. No lo voy a medir acá en el borde, ni medir acá, ni pegado abajo. Lo voy a hacer lo más al centro que puedo. Y muy importante saber en qué punto tiene que ser la muestra de tejido. Ahora, esto puede ser un trabajo a futuro para ustedes, que puedan ahorrarse. Por ejemplo, si sé que esta muestra la tejí con X hilado y cierto palillo, ustedes pueden poner acá una etiqueta o una wincha o un masking tape y anotar con qué está hecha, por si en el futuro vuelven a usar esta misma muestra y la misma cantidad de palillo, ya saben con qué está hecha. Y así tener un muestrario de puntos. Por eso la muestra de tensión es una herramienta muy importante para nosotras las tejedoras y los tejedores. Porque finalmente, si un tejido está hecho con cierta lana y no tenemos acceso a esa lana, ya sea porque es de otro país o porque tiene un valor que se escapa de nuestros bolsillos, etc., la idea es que tengamos las herramientas para encontrar un sustituto, el mejor sustituto.
¿Y cómo lo hacemos? Con la muestra de tensión, igualando la cantidad de puntos y corridas que nos pide el patrón original. Ahora, eso es una dimensión de igualar el patrón para que nos quede lo más parecido posible. La otra dimensión es el tipo de hilado, porque el tipo de hilado también va a cambiar mucho la caída. Por ejemplo, un hilado que sea una mecha de invierno, etcétera, que me dé una tensión de 20 puntos en 10 centímetros, yo puedo reemplazarlo por un algodón que me dé la misma tensión. Pero el algodón es un material que es más primaveral, no es tan abrigado y cae mucho más pesado. Entonces puede que parte del diseño se pierda porque el material no es el mismo. Más allá de que estemos igualando lo que es la tensión, que es el tamaño, puede que influya mucho también eso, lo que es la caída de la prenda. Lo otro a considerar son los metros, lo otro a considerar son muchas otras cosas para que nuestra prenda nos quede lo mejor posible. Pero tienen que sí o sí hacer la muestra de tejido para cuando vayan a hacer una prenda de vestir. Y ya saben, si es que la muestra de tejido difiere levemente, por ejemplo, en el primer caso teníamos que tener 10 puntos en 10 centímetros. Imaginemos les dio 9 puntos en 10 centímetros. Lo que pueden hacer es usar un palillo un poco más grande, volver a tejer la muestra y probablemente los puntos que estaban más apretados se estiraron un poco y ahora logras esos 10 centímetros. Por otro lado, si te dieron 11 puntos esos 10 centímetros y necesitas que sean 10, puedes usar un palillo un poquito más chico y ajustarlos. Ahora, por supuesto que este ajuste tiene un rango. No puedes subir de un palillo que te pedían número 5 milímetros a un 8, porque probablemente el hilado es distinto y te va a quedar hoyudo. O si tienes un hilado muy grueso, no puedes tejerlo con un palillo tan apretado para que te dé la tensión, porque te va a quedar una prenda tiesa. Entonces hay un rango que debemos saber, hay una sensibilidad. Hay muchas cosas que aprendemos con el día a día, con el tejido, con respecto a las caídas, el cómo queremos que caigan las cosas dependiendo de la prenda que sean. Si es un hilado muy delgado va a ser más floppy, si es un hilado grueso y es un chaquetón tiene que quedar más tieso, etc. Hay muchas cosas que uno va aprendiendo en el camino, pero por ahora me quedo tranquila en haberles enseñado la importancia de una muestra del tejido, cómo se debe tomar una muestra del tejido y ya saben, sea una regla especial de tejido o no, tenemos que hacer la muestra en el punto que indica y medir en el mero centro la cantidad de puntos que tenemos y en el mero centro la cantidad de corridas que tenemos, urdiendo no lo que indica la muestra de tensión, sino que ojalá el doble o ojalá más, para que nosotros podamos tener una muestra fidedigna al centro de nuestro tejido. Espero que te haya gustado este video, compártelo con la gente que está aprendiendo a tejer. Es muy importante saber cómo tejer una muestra de tejido y ¡pum! Nos vemos en otra ocasión. Un abrazo, soy Marina Torreblanca y nos vemos. Besito.